Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un poquito sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. La semana o la clase pasada vimos un poquito sobre el juicio de revisión en materia electoral. Entonces ahora vamos a dar continuidad con otro juicio que también tiene que ver en materia electoral, pero ahora un poquito más apegado a la protección de los derechos político-electorales, ¿ok? Comenzamos. Vamos a, también mencionar que el día de hoy vamos a tomar un poquito del material del Centro de Capacitación Judicial Electoral, ¿ok? Entonces es por eso que encontramos tanta publicidad del Tribunal Electoral. Pero pues es una fuente confiable que nos va a manejar ahora sí que todo lo que viene sobre el juicio para la protección de los derechos humanos, de los derechos político-electorales. Comenzamos. ¿Qué es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano? Pues es un medio de impugnación en materia electoral a través del cual los ciudadanos van a poder solicitar la protección de sus derechos político-electorales, así como todos aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con estos. Es decir, y aquí vamos a poder hacer valer todos nuestros derechos, o más bien vamos a poder proteger o solicitar la protección de nuestros derechos electorales. ¿Como cuáles? ¿Qué entendemos por electoral? Comentábamos las clases anteriores o la clase anterior exactamente, que es aquel que tiene que ver con las votaciones, con las decisiones de nuestro país. Entonces es parte fundamental el conocer de estos juicios, ¿ok? ¿Cuál va a ser nuestra finalidad del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano? Pues consiste en restituir a los ciudadanos el uso y goce de sus derechos a través de su protección legal y constitucional, es decir, que nos van a proteger nuestros derechos y nos van a restituir nuestro uso y goce, porque a veces nos los violentan, a lo mejor no dejándonos votar, a lo mejor intimidándonos, etcétera, a través de la legalidad y la constitucionalidad, ¿ok? Nuevamente volvemos a hablar de la supremacía constitucional, que vamos a estar siempre respetando nuestra constitución. ¿Cuál va a ser el marco constitucional y legal del juicio de protección para los derechos político-electorales del ciudadano? Un poquito largo el nombre. Pues comenzamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? En el artículo 41 agarramos nuestra constitución y nos vamos exactamente al artículo 41 y vamos a darle lectura, ¿ok? Nos dice artículo 41, base sexta. Comenzamos. Ya que tenemos ubicado el artículo 41, damos lectura. Está un poquito largo, sin embargo, pues ya tenemos ubicado en qué fracción vamos a dar lectura. Ok. Dice, artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México. En lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las Secretarías de Despacho del Poder Ejecutivo Federal. Aquí ahora nos vamos hasta la base sexta. Seguimos buscando nuestra constitución, espero que la tengan ahí también ustedes, ya que es importante aprender el uso igual de la constitución y de conocer en dónde tenemos sustentados pues nuestros derechos. Ok, nos dice: para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales,
incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señala esta Constitución y la ley. La clase anterior ya vimos la ley de los medios de impugnación en materia electoral. Entonces, dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales de consulta popular y de revocación de mandato y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar y ser votados y de asociación en los términos del artículo 99 de esta Constitución. En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Se exceda del gasto de campaña en un 5% de monto total autorizado, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en esta ley, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material y se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la violación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Entonces aquí ya nos viene marcando las bases de los derechos político-electorales, ¿ok? Ahora vamos al artículo 99. Vamos a ver qué nos dice. ¿Ok? El artículo 99 nos dice, párrafo cuarto, el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver de forma definitiva e inatacable en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley. Sobre las impugnaciones de las elecciones federales de diputados y senadores, fracción segunda, las impugnaciones que se presenten sobre la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos, que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. Las salas superiores regionales del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto sobre la misma, procediendo a formular en su caso la declaración de validez de la elección y la del presidente electo respecto al candidato que hubiese obtenido la mayor número de votos. Las impugnaciones de actos y resoluciones de autoridades electorales federales distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato. Aquí este artículo nos viene manejando cómo vamos a proceder y quién es nuestra autoridad competente y quién es nuestra máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, ¿ok? Ahora nos vamos al COFIPE. El COFIPE es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿ok? Buscamos nuestro COFIPE, pero no se le puede dar lectura, no sé por qué, pero en él vienen inmersos, ahora sí que todos esos procedimientos electorales, todo lo que podemos llevar a cabo. Creo que ya encontré uno aquí. Nos vamos al artículo cuarto. El artículo cuarto nos dice: título segundo de la participación de los ciudadanos en las elecciones, capítulo primero de los derechos y obligaciones. El artículo 4 nos dice: votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. Aquí nos está diciendo que votar
en las elecciones es un derecho y una obligación que tenemos como gobernados, como ciudadanos. Ok, también nos dice que que el que se nos respete la equidad para tener acceso a los cargos de elección popular, pues también compete de las instituciones y los procedimientos electorales. Ahora, 2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, es decir, que nosotros podemos votar libre, secreta, directa, personal, o sea, como nosotros queramos. 3. Quedan prohibidos los actos que ponen presión o coacción a los electores. Nos está diciendo también que si nos ponen presión, que si nos dicen tienes que votar por el PRI porque tienes tu tarjeta de salario rosa, pues que es contrario a la ley. Ahora, el artículo 5 nos menciona: es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y afiliarse a ellos individual y libremente. O sea, nosotros podemos elegir a qué partido le vamos a ir, si nos gusta Morena, si nos gusta PRI, Nueva Alianza, PRD, Partido del Trabajo, etcétera. También nos dice: ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido político. Sí sabemos qué es la afiliación, es que el partido político nos pide nuestra INE y nos sube a su base de datos como afiliados, como que somos pues de su partido, ¿no? Entonces no podemos estar en más de un partido. Entonces por eso es que cuando empiezan esas campañas vienen a preguntarte que si tú vas a votar por no sé quién, que si tú votarías por no sé quién, que qué mejorarías del partido, etcétera, y te piden tu INE. Pues con tu INE están afiliándote a su partido, entonces no lo hagan. 3. Es obligación de los ciudadanos mexicanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de este código. Así como tenemos derechos, tenemos obligaciones, y es lo que mencionábamos en la clase anterior. Podemos también ser funcionarios de casilla si así nos lo dice el INE. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral en la forma y en los términos que determine el Consejo General del Instituto para cada proceso electoral de acuerdo con las bases siguientes. A. Podrán participar solo cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación ante la autoridad electoral. B. Los ciudadanos que pretendan actuar como observadores deban señalar en el escrito de solicitud los datos de identificación personal. C. La solicitud de registro para participación como observadores electorales podrá presentarse en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan. D. Solo se otorgará la acreditación a quien cumpla, además de lo que señale la autoridad electoral, los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano, no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales, no ser ni haber sido candidato a puesto de elección popular. Y fracción cuarta, asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que imparta el Instituto Federal Electoral, hoy INE, Instituto Nacional Electoral. Dice, los observadores se abstendrán de sustituir o obstaculizar las autoridades electorales, hacer proselitismo, externar cualquier expresión de ofensa. Dice, los ciudadanos acreditados como observadores electorales podrán solicitar ante la Junta Local que corresponda la información electoral que requieran. En los contenidos de capacitación de las juntas distritales ejecutivas impartan funcionarios de mesas directivas de casilla deben preverse la explicación relativa a la presencia de observancia electoral. Los observadores electorales podrán presentarse el día de la jornada electoral en sus acreditaciones y gafetes, en instalaciones de casilla, desarrollo de votación, escriturino, fijación, clausura, lectura en voz alta, recepción, etc. Artículo 6. Para el ejercicio del voto, los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos: están inscritos en el Registro Nacional Electoral, contar con credencial para votar. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en cada estar de acuerdo a tu sección. Y artículo 7 nos dice de los requisitos de elegibilidad:
Son requisitos para ser diputado federal o senador, además de los que señala respectivamente los artículos 55 y 58. Estar inscrito en el Instituto Nacional Electoral, no ser magistrado electoral, no ser secretario ejecutivo, no ser consejero, no pertenecer al personal profesional del Instituto Nacional Electoral y no ser presidente municipal o titular de algún órgano. Es por eso que actualmente ahorita Claudia dejó su cargo y comenzó su campaña para ser electa, ¿ok? Porque no podemos ser servidor público. Aquí si nos damos cuenta, el COFIPE nos dice todo sobre las elecciones. Ahora vamos a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. También a leer un poquito más, ¿para qué? Para que nos adentremos. Yo sugiero que le den una repasada al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque es importante conocer y saber de todas las leyes. Cuando yo estudiaba, nunca me hicieron conocedora de este tipo de leyes. Entonces es importante que ustedes las conozcan y que les den lectura. Una vez que ya abrimos nuestra ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pasamos al artículo 186, bajamos. Esta vez no lo transmito en la pantalla porque hay que ir basándonos en el material de apoyo para que no nos perdamos, ¿ok? Nos dice de su integración y funcionamiento de la Comisión de Administración. La Administración, Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial del Tribunal Electoral estarán a cargo de la Comisión de la Administración. Esta comisión de la administración del Tribunal Electoral se integrará por el presidente o la presidenta del dicho tribunal, quien la presidirá. Un magistrado o magistrada electoral de la Sala Superior, designada por insaculación, así como 3 miembros del Consejo de la Judicatura Federal. Las o los comisionados serán el magistrado o la magistrada de circuito de mayor antigüedad como tal, y él o la consejera designada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión con mayor antigüedad. También el Consejo de la Judicatura, así como el consejero designado por el presidente de la Presidencia de la República. Si vamos adentrándonos más, todo esto que tiene que ver del INE o que tiene que ver con los derechos políticos electorales, pues está 100% muy bien regulado, ¿ok? Entonces aquí nos dice cómo va a ser la integración y el funcionamiento. Es muy largo y si nos extendemos más no vamos a poder más a profundidad sobre este juicio, ¿ok? Entonces de tarea se les va a quedar hacer un resumen del artículo 41, 99, 4, 7, 22, 24, 33, 37, 38, 41, 175, 176, 218, 186, 189, 195, 79, 85 de las diferentes leyes, ¿ok? Entonces, ahora por último, vamos a ver la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en materia electoral, en el 7985. ¿Qué nos dice el 79? Vamos a bajar. Y nos dice de la procedencia, el juicio para la protección, en el libro tercero del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El juicio para la protección de los derechos político-electorales solo procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual o a través de su representante legal haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar. Es decir, nos está diciendo cuál es la procedencia, quién va a poder iniciar este juicio. Pues va a ser solamente la misma persona, el mismo ciudadano que diga, ¿sabes qué? Se me violentaron mis derechos humanos. Ahora nos dice, en el supuesto previsto en el inciso E del párrafo primero del siguiente artículo, la demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la representación legítima de la organización o agrupación política agraviada. Asimismo, resulta procedente para impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas.
El artículo 80 nos dice, el juicio podrá ser promovido por la ciudadanía o el ciudadano cuando nos da los supuestos a, habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiera obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto, es decir, que fuimos a tramitar nuestra INE y no nos la dieron. B. Habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior, no aparezca incluido en la lista nominal, es decir, que cuando vamos a votar aparece una lista y te dice, sí, estás aquí en esta sección, etcétera, que no nos marquen. Inciso C. Considera haber sido indebidamente excluido de la lista nominal, es decir, que está alguien que le caemos mal o que se trae riña contra nosotros o que era del otro partido y no nos deje pasar a votar. D. Considere que se violó su derecho político electoral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular, es decir, que no nos dejen ser candidatos simplemente porque a lo mejor no les agrademos. E. Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política. Normalmente ahorita ya tenemos los partidos independientes y esto habla de eso, que se nos haya negado a lo mejor nuestro registro porque dijeron, ¿sabes qué? Es que tiene falta de ortografía tu escrito, entonces no puede ser. Ahora, F. Considere que en un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior. G. Considere que en los actos o resoluciones del partido político al que se está afiliado violan algunos de sus derechos político-electorales. Aquí podemos hablar de que a lo mejor nos digan, si no votas por nosotros vamos a quitar la beca de tu hijo, vamos a quitarte el salario base, vamos a quitarte la beca Benito Juárez, etcétera. Dice 2. El juicio solo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previstas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto. 3. En los casos previstos en el inciso G del párrafo primero de este artículo, el quejoso deberá ser agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas competentes no estuvieran integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos o dichos órganos incurran en violaciones graves del procedimiento que dejen sin defensa al quejoso. El artículo 81 nos dice, en los casos previstos por los incisos A al C del párrafo primero del artículo anterior, los ciudadanos agraviados deberán agotar previamente la instancia administrativa que establezca la ley. En estos supuestos, las autoridades responsables les proporcionarán orientación y podrán poner a su disposición los formatos para que sean necesarios para la presentación de la demanda respectiva. El 82 nos dice, cuando por causa de inelegibilidad, de los candidatos, las autoridades electorales competentes determinen no otorgar o revocar la constancia de mayoría o de designación respectiva, se deberán atender lo siguiente. A. En los procesos electorales federales, el candidato agraviado solo podrá impugnar dichos actos resoluciones a través del juicio de inconformidad y en su caso el recurso de reconsideración en la forma y en los términos previstos en los títulos por los títulos cuarto y quinto del libro segundo de esta ley. B. En los procesos electorales de las entidades federativas, el candidato agraviado solo podrá promover el juicio a que se refiere el presente libro cuando la ley electoral correspondiente no le confiere un medio de impugnación jurisdiccional que sea procedente en estos casos o cuando, habiendo agotado el mismo, considere que no se reparó la violación constitucional. Aquí estamos, o si nos damos cuenta, estamos viendo de quién va a poder iniciar este juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, y también nos maneja un poquito de los casos en el artículo 80. Entonces no se olviden, artículo 80, causales de procedencia.
Ahora vamos a ver un poquito de los derechos políticos. ¿Qué son? Son derechos fundamentales que tiene todo ciudadano para intervenir en actividades que se encuentran relacionadas en el Estado en el ejercicio de la función política. ¿Cuál es la relación con el derecho electoral? Pues regula la organización de las elecciones, la validez de los resultados electorales, control legal y constitucional. Ejercicio de los derechos político-electorales. Los derechos fundamentales que permiten el ejercicio de la participación política nos dan el poder de decidir el sistema de gobierno, elegir los representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, definir y elaborar normas y políticas públicas, controlar el ejercicio de la función pública de sus representantes. ¿Cuáles van a ser nuestros derechos político-electorales? Pues votar en las elecciones populares, ser votado para todos los cargos de elección popular, asociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos, afiliación libre y individual a los partidos políticos, integrar autoridades electorales en las entidades federativas. Ahora, ¿cuál es el marco normativo de los derechos político-electorales del ciudadano? Pues ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Tratados internacionales en derechos humanos, de acuerdo a lo que nos dice el artículo primero, que nos dice que vamos a ser parte y que se van a hacer respetar, ¿ok? Del COFIBE, de la Ley General, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en la materia electoral, todo lo que vimos anteriormente. Dice, votar en las elecciones populares es la facultad que tiene el ciudadano de manifestar su voluntad a favor de los candidatos a ocupar cargos de elección popular, el sufragio activo, universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Es decir, que el derecho de votar pues es nuestra facultad que tenemos como ciudadanos de manifestar nuestra voluntad, de alzar nuestra voz. Es por eso que nuestro país es democrático. Entonces, ¿cuáles van a ser los requisitos de los ciudadanos para votar? Pues vamos a tener que contar con una credencial para votar con fotografía. Están inscritos en el listado nominal de la sección electoral correspondiente al domicilio del ciudadano. Entonces, si no tenemos esto y conforme a lo que vimos en el artículo anterior de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues no vamos a poder votar. Entonces, a lo mejor con eso se nos podría violentar un derecho. Ser votado para todos los cargos de elección popular pues es otro derecho y es la aptitud del ciudadano para ser postulado como candidato, decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser esta vez candidato a presidente municipal, candidato a presidente de Copasi, cuando tenga las cualidades y los requisitos que obviamente nos va a exigir la ley. La edad, la nacionalidad, la residencia, la capacidad civil o mental, entre otros, para poder participar en el desarrollo del proceso electoral. ¿Y qué va a implicar? Pues contender en una campaña electoral, ser proclamado ganador de acuerdo a los votos emitidos, derecho a acceder al cargo, llevar a lo mejor también una campaña electoral, etcétera. También qué va a implicar pues participar en igualdad de condiciones en un proceso electoral para contender por un cargo de elección popular, ser electo y desempeñar el cargo de igualdad de circunstancias por el periodo conferido. Participar en elecciones pues es algo muy apasionante para quienes nos gusta la política. Entonces, el que se respeten todos estos derechos pues es una parte fundamental. El derecho de asociación, ¿qué es? Es una atribución ciudadana de crear entidades jurídicas con la finalidad específica y actividades concretas, por ejemplo, a las agrupaciones políticas y los partidos políticos. Propicia un pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. Las actividades de las entidades creadas para ser precisadas en sus documentos básicos, declaración de principios, programa de acción y estatus. También pues implica organizarse con un grupo de ciudadanos para constituir una agrupación política o un partido político. Aquí de asociación pues de que queremos a lo mejor hablar de un partido, un partido de a lo mejor de unos vecinos y ya decir, ¿sabes qué? Nos vamos a organizar, vamos a tener estas propuestas y así. Y yo lo viví esto cuando unimos de equipo de delegados y Copasi para las elecciones de hace, me parece que ya vamos a hacer 2 años, en donde tuvimos que asociarnos, dijimos, sabes que a lo mejor yo le voy al PRI, al PAN, pero nos asociamos y creamos un grupo, un partido
no, porque no fue un partido, fue un grupo, fue una asociación de ciudadanos, un grupo de ciudadanos que nos constituimos para mejorar a Temascalapa, ¿ok? A través de esta asociación pues tuvimos un presidente, una tesorera, una secretaria y los delegados, el primer delegado, segundo delegado y tercer delegado. Entonces, el tener este derecho de asociación, la verdad es que es algo muy fundamental. Y les digo, a quien nos gusta la política es algo meramente satisfactorio, obviamente si ganamos, ¿no? Pero es importante conocer estos derechos. También tenemos nuestro derecho de afiliación, que es la facultad del ciudadano para adherirse a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o desafiliarse. El afiliado militante ciudadano que pertenece formalmente a un partido político con derechos y obligaciones de acuerdo a los estatutos de esa entidad política, por ejemplo, va a poder participar de forma activa en la asamblea, ser designado candidato, aportar cuotas, vas a poder ser a lo mejor secretario del partido, vas a poder ser a lo mejor presidente de comité. A lo mejor también ahora que están creando mucho los movimientos de los jóvenes, pues a lo mejor ser presidente de la alianza de jóvenes del partido PRI o del PAN o de Nueva Alianza o de PRD. El derecho a integrar autoridades electorales locales. Este implica poder ser nombrado por cualquier otro empleado o comisión teniendo las calidades que establezca la ley. Derecho para integrar autoridades electorales en las entidades federativas, tanto como administrativas como judiciales. ¿Cuáles son los derechos fundamentalmente vinculados con los de carácter político electoral? Derechos político-electorales y su relación con otros derechos fundamentales. De petición. El derecho de petición es un derecho muy importante que muy pocos llegan a llevar a cabo. Cuando estamos siendo servidores públicos es muy sabido, muy escuchado que decimos, pídele al presidente que te apoye. Este es su derecho de petición, de pedir. El derecho a la información, de que podamos decirle a presidencia que nos diga dónde se está gastando nuestro dinero, de a lo mejor nuestros impuestos, qué se está pagando, qué obras va a haber, etcétera. Derecho de reunión, de poder establecerte con un grupo de amigos y llegar a hablar a lo mejor de política, que es un derecho que anteriormente pues no teníamos y que no nos era respetado. Derecho a la libertad de expresión y difusión de ideas, a que podamos expresarnos. ¿Y cómo lo hace valer? A través de lo mejor de la libre asociación, a través de que podemos ya ahorita ser electos para ser presidentes por un partido individual. Y a lo mejor a decir, sabes que yo quiero que me digas en qué se va a gastar, a que nos expresemos de que sí nos gusta o no nos gusta el partido actual, etcétera. ¿Cuáles son las reglas y criterios especiales? Procedencia y competencia de la Sala Superior. Procede por violación al derecho a votar, derecho de ser votado, derecho de ser votado por razones de inelegibilidad, acceso y desempeño al cargo de elección popular, derecho a ser votado por la negativa de registro como candidato. Los militantes o candidatos y precandidatos a cargos de elección popular a través de los actos o resoluciones que emitan los partidos políticos. Un momento. Ahora también dice, en las elecciones de carácter constitucional, tanto federal como local, en todas las elecciones, tanto federales como locales, derecho a ser votado procede contra presidentes de los Estados Unidos mexicanos, gobernador o jefe de gobierno, diputados federales y senadores, presidentes de los Estados Unidos mexicanos, gobernador o jefe de gobierno, presidente de los Estados Unidos mexicanos, gobernador o jefe de gobierno, etcétera. Se repite. Procede por violaciones en las elecciones en todas estas elecciones, es decir, tanto municipal, estatal y federal. Procede por violaciones a los derechos de asociación, de ser nombrado para cualquier empleo o comisión específicamente para integrar las autoridades electorales, la petición, información, reunión y o libertad de expresión y difusión de ideas. Procede por violación al derecho a votar en las elecciones de carácter constitucional que son municipal, estatal, federal, derecho a ser votado en los diputados federales, diputados locales, ayuntamientos, Distrito Federal, servicios públicos municipales, etcétera. Ahora dice, la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano nos
debe ser presentada dentro de los 4 días, como nos marcaba en el plazo también de la revisión, contados a partir del día siguiente a aquel en el que se tenga conocimiento del acto de resolución impugnada o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. Conocimiento de acto o notificación. A lo mejor aquí nos dice, fue un domingo, comienza a partir del 1, 2, martes, 3, miércoles y 4, jueves. Entonces ahí debemos de presentar nuestro medio de impugnación. Ok, aquí ya más desglosado nos viene manejando cómo vamos a llevar a cabo ese cómputo de los días. Dice, excepción del principio de definitividad. El juicio de la protección de los derechos electorales del ciudadano procede cuando el actor haya agotado las instancias previas para solucionar el conflicto, excepto cuando los órganos partidistas competentes no estén integrados e instalados con antelación a los hechos que se impugnan, no se garantice suficientemente la independencia e imparcialidad de sus integrantes, no se respeten todas las formalidades, formal y materialmente no resulten eficaces los medios internos. El salto de la instancia. ¿Por qué? Siempre y cuando el ciudadano acredite haberse desistido previamente de las instancias internas, debe promoverse dentro del plazo del medio de defensa impartido en el ordinario legal, y puede presentarse ante quien haya emitido el acto reclamado o ante quien conoce del medio de impugnación. La legitimación. El ciudadano por sí mismo, excepcionalmente las organizaciones o agrupaciones. ¿Por qué? Porque ahí ya va a ser un representante. Personería. La organización o agrupación política agraviada a través del representante legítimo. ¿Cuáles van a ser los requisitos de nuestro escrito de demanda? Presentar la demanda ante la autoridad o partido político responsable, en caso de ser representante, acompañar los documentos que acrediten el carácter del promovente, identificar nuestro acto o resolución, mencionar de manera expresa y clara a hechos, señalar las razones por las cuales el acto vulnera uno o varios derechos políticos, señalar los artículos de la Constitución o la ley que estimen violados, señalar en su caso las razones en que se sustente la que no aplica las leyes estimadas por contrarias a la Constitución, ofrecer y acompañar las pruebas sobre las que se basan los hechos, ¿ok? Todo casi igual como viene en nuestro escrito de revisión. La demanda de juicio de los derechos del ciudadano se debe presentar ante la autoridad o el órgano del partido político responsable del acto de resolución que se estima. En este momento se da de aviso de inmediato a la sala competente y se publica en los estados de la propia autoridad por 72 horas, plazo durante el cual pueden comparecer los terceros interesados para formular alegatos. Una vez vencido el término, la responsable deberá remitir dentro de 24 horas siguientes el escrito de demanda, expediente completo, anexos e información circunstanciado. Recepción de turno y recibe el escrito de la demanda y la presidencia de la sala competente y se turna al magistrado ponente. Si los escritos del ciudadano actor y tercero interesado reúnen los requisitos para su admisión, el actor puede ser un ciudadano o un representante de varios ciudadanos y el tercero interesado no necesariamente debe ser el ciudadano, puede ser un partido político. La representación del informe circunstanciado de autoridad o partido responsable y los demás documentos que debe remitir. Ya durante la admisión y requerimientos y desechamiento, si cumple los requisitos, se admite la demanda. Si no se cumple con algún requisito por tratarse, existe la suplencia de la deficiencia de la queja que también vemos en el juicio de amparo, que va a ser subsanar, como en el caso de los errores, la fundamentación y la expresión de los agravios. A su vez, se puede hacer requerimientos a las partes o cualquier otra autoridad. Si no se cumple con estos requisitos, se desecha por notar improcedencia. Por ejemplo, la falta de firma autógrafa del ciudadano autor. Cierre de instrucción y proyecto de sentencia. Queda el asunto liso para el proyecto de sentencia de fondo o de sobreseimiento, cuando se actualice alguna causal que provoque que no se entre al estudio de fondo del asunto, por ejemplo, que fallezca el actor. Suplencia. La autoridad tiene la obligación de corregir, complementar o integrar argumentos defectuosamente expuestos con la sola limitación de que la causa de pedir sea susceptible de ser apreciada con claridad a los hechos consignados en el escrito inicial. Es decir, tratándose de comunidades indígenas debe suplirse la deficiencia total y precisar el acto de afectación. Suplencia del error o omisión en el
en la invocación de los preceptos legales. Es decir, que si nuestros hechos dicen perfectamente y dice, ¿sabes qué? La autoridad al leerlos, que se nos está violentando algún derecho electoral, pero sin embargo nuestros agravios no lo mencionamos de forma pues buena, pues va a tener la obligación de corregir y complementar nuestros argumentos, ¿ok? Dice, las sentencias van a ser definitivas e inatacables. Y tenemos las que no estudian el fondo y las que estudian el fondo. Las que no estudian el fondo se dividen en desechamiento y sobreseimiento. Desechamiento cuando se actualiza alguna de las causales de improcedencia, es decir, no, ni siquiera comienza el juicio. Sobreseimiento, después de ser admitido, se actualiza alguna de las causales de procedencia. Como decía, se fallece nuestro actor, entonces pues no vamos a poder seguir. De fondo, se resuelve la cuestión jurídica planteada, confirma, modifica o revoca. Dice, de ser favorable se debe restituir al promovente en el uso y gozo del derecho político electoral violado, ¿ok? Esa va a ser nuestra sentencia, que se nos va a restituir al promovente el uso y goce del derecho político electoral violado. De la notificación de las sentencias. Al actor y en su caso a los terceros interesados, personalmente, si se señaló domicilio en la ciudad sede de la sala competente, cualquier otro caso por correo, certificado, telegrama o estrados. Al órgano partidista o autoridad responsable, por oficio, acompañado copia certificada de la sentencia, a más tardar dentro de los 2 días siguientes a aquel en que se dicta nuestra sentencia. Ahora, el marco constitucional y legal, lo que veíamos anteriormente, nos habla del sistema de medios de impugnación en materia electoral, van a garantizar nuestros derechos políticos de los ciudadanos de ser votado, de la asociación y la afiliación, y resuelve el tribunal de forma definitiva y inatacable las impugnaciones. Nos habla de todos los desgloses de los artículos que se quedó de tarea, ¿ok? Entonces eso lo omitimos. También tenemos en tratados universales pues la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Ok? El derecho de petición en materia política, pues su ejercicio general debe ser en los funcionarios, empleados públicos y entidades de interés público, para atender en forma eficaz toda petición a través de un acuerdo escrito que tendrá que hacerse de su conocimiento en un breve plazo. No solo corresponde a los ciudadanos en lo individual, sino también a los partidos políticos. Por ejemplo, la presentación de un medio de impugnación intrapartidario debe de resolverse en un plazo breve y responsable para no afectar otros derechos. Ok, si nos damos cuenta, es demasiada la información que manejamos, sin embargo, aquí podemos encontrar autoridad u órgano del partido político que recibe la demanda, acto violatorio. No expiden la credencial para votar con fotografía. ¿Quién lo va a estar recibiendo? Pues el INE, las vocalías locales o distritales del registro nacional electoral, o se presenta directamente ante el módulo del INE. Exclusión indebida del listado nominal. ¿Quién lo va a recibir? También el INE, los vocales o se presentan directamente en el INE. Cuando se le niegue al ciudadano indebidamente su registro como candidato a un puesto de elección popular, INE u órgano electoral. Negativa de registro como partido político, agrupación política nacional, asociación de estudiado, INE u órgano electoral local. Acto o resolución violatoria de cualquier otro derecho político electoral, autoridad responsable estatal o federal. Violación de derechos político electorales cometida por un partido político, el partido político. ¿Ok? Y espero que hayan entendido todo sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Es una clase muy larga, considero, y propongo que le den una lectura también a las diapositivas que se comparten. ¿Por qué? Porque es demasiada la información que se acaba de transmitir. Sin embargo, también ya vimos cuál va a ser nuestra autoridad competente, qué es, en qué casos, ante qué autoridad, ya hasta nos desglosa. Entonces, espero que todo haya quedado claro. Muchas gracias. Hasta luego.